En esta entrega veremos la estructura oracional. Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero. Espero vuestros likes y que os suscribáis a mi canal. Empezamos. La oración como unidad estructural. La oración, como hemos dicho, es una unidad estructural, donde sus elementos constituyentes no se agrupan desordenadamente, sino que forman entre estos elementos una red de relaciones y funciones, por ejemplo, como los sintagmas, que constan de un elemento central o nuclear que transmite el contenido fundamental y opcionalmente de otros elementos que lo modifican o matizan o bien valoran. Este elemento central no puede faltar en ningún caso porque es lo que se configura como la estructura misma de la oración, ya que está constituida por un sujeto y por un predicado. De esta manera, la forma más simple de una oración es aquella en la que el sujeto y predicado constan de una sola palabra. Tenemos el ejemplo sencillísimo. Yo canto, una oración. Sujeto y predicado. La relación que existe entre este sujeto y predicado forma esta estructura básica de la oración. Sin embargo, aparece a menudo modificada por ciertos elementos a los que denominamos complementos oracionales, que son unidades de carácter muy variado y en ningún caso se pueden incluir dentro del sujeto ni dentro del predicado. Vemos en esta tabla oración, núcleo oracional, lo dividimos entre sujeto, sintagma nominal y predicado, sintagma verbal. Y aquí es donde aparecen toda esta serie de elementos como artículos, sustantivos, complementos del nombre, sintagmas preposicionales, el verbo, complemento adverbio, complemento preposicional, etc. Aquí tenemos el ejemplo. Los abuelos de Bruno y Martín viven ahora en Zamora, donde los es un determinante, el artículo masculino plural, abuelo sería el núcleo y complemento del verbo de Bruno y Martín. En cuanto al predicado, tenemos el núcleo verbal, que será viven, que es el verbo, el complemento adverbio ahora y el complemento preposicional en Zamora. La relación entre el sujeto y el predicado de una oración constituye lo que llamamos predicación. En general, el sujeto designa un elemento de la realidad, ya sea una persona, una cosa, un ente abstracto, del cual se dice algo. Y el predicado es lo que se dice de este elemento. Aquí os he puesto un ejemplo que dice: Bruno ha ido al cole. Por cierto, Bruno es mi hijo. Donde Bruno designa a la persona de la que se habla y ha ido al cole es el predicado que es lo dicho sobre Bruno. Ambos elementos están en el mismo nivel sintáctico y mantienen una relación de interdependencia, puesto que cada uno de ellos está ligado al otro. El sujeto lo es porque existe este predicado, y de igual forma el predicado solo se entiende en tanto que sea referido a un sujeto. Cuando el sintagma verbal, que funciona como predicado de la oración, tiene como núcleo un verbo en forma personal, ese verbo contiene en sí mismo una información relativa tanto al sujeto como al predicado. La referencia gramatical al sujeto está expresada en castellano por el verbo en forma personal, que se convierte en elemento fundamental de la oración. Cuando se quiere precisar de modo inequívoco esta referencia de ese sujeto, aparece explícito un sujeto léxico, es decir, un elemento de carácter sustantivo, que puede ser un sintagma nominal, un pronombre, que realiza en el discurso la función de sujeto y mantiene la concordancia con el verbo de la oración. Aquí tenemos el ejemplo. Bruno ha llamado a la puerta. El sujeto gramatical es la tercera persona del singular, porque nos lo está indicando el verbo.
el sujeto léxico, que es Bruno, y el agente actor, una persona que se llama Bruno. En el ejemplo hemos llamado a la puerta, tenemos el sujeto gramatical que nos la da el verbo en primera persona del plural, el sujeto léxico no existe porque no lo sabemos, y el agente o el actor es el hablante y los que lo acompañan. Y en el tercer ejemplo, llaman a la puerta. El sujeto gramatical nos viene dado por el verbo en tercera persona del plural, el sujeto léxico no hay y el agente o actor es desconocido. La relación que existe entre este sujeto léxico y el núcleo verbal se manifiesta mediante la concordancia y que consiste en que las personas, las desinencias de personas y número del verbo tienen que coincidir con la persona y número que se expresan en el sujeto léxico. Es una relación formal necesaria y establece entre el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado esta relación de concordancia y es la única referencia segura para localizar el sujeto léxico de una oración. Por ejemplo, yo iré a Roma. Iré tiene que ir concordando con el sujeto que es yo. No podríamos decir yo iremos a Roma porque entonces no existiría ese tipo de concordancia. El concepto de impersonalidad no se ha utilizado siempre de la misma manera en los estudios gramaticales, de ahí que resulte tan ambiguo. Por un lado, desde el punto de vista semántico, se ha hablado de oraciones impersonales para referirse a aquellas en las que no hay sujeto, porque no se conoce a la gente o se considera innecesario mencionarlo o simplemente se desea ocultarlo. De acuerdo con ello, cualquier verbo que apareciera en voz activa podría emplearse como impersonal. El ejemplo, te han llamado por teléfono. Sin embargo, más que de impersonalidad, sería conveniente hablar de indeterminación de agente, porque existe un sujeto gramatical e incluso hay alguien que realiza la acción expresada por el verbo. Lo único que sucede es que el hablante no precisa quién es ese agente. Por otro lado, si atendemos estrictamente la forma, no existen las oraciones impersonales, porque toda forma verbal personal implica un sujeto gramatical expresado en los morfemas de persona y número. Pero sin embargo, hay construcciones que no admiten sujeto léxico. Entendido de esta forma, podemos hablar de tres tipos de oraciones impersonales diferentes. Impersonales de fenómenos naturales, que se construyen con verbos que designan fenómenos de la naturaleza y están relacionados con alguna noción meteorológica. Estos verbos, por su propio significado, no pueden llevar un sujeto explícito y se usan siempre en tercera persona. A todos nos viene a la cabeza el verbo llover, tronar, amanecer, granizar, etc. Tenemos también los impersonales existenciales, es decir, ciertos verbos con variación gramatical no permiten en determinados usos la alteración de persona y número. Son los verbos haber, ser, bastar, donde los sintagmas que complementan haber y hacer son complementos directos, no son sujetos. Y las impersonales reflejas que pueden construirse con cualquier verbo, ya sea transitivo o intransitivo. La impersonalidad se marca con un pronombre, que es el pronombre se, que acompaña al verbo. No es un complemento verbal, sino que forma parte de este núcleo del predicado, donde constituye una marca o índice de que la tercera persona del singular del verbo se tiene que interpretar genéricamente. He puesto el ejemplo de se respira mejor en el campo. Los complementos oracionales son los elementos que modifican o matizan o valoran el núcleo oracional, es decir, el sujeto más el predicado. Son muy variados porque constituyen marcas léxicas que nos indican la modalidad de la oración, quizás, acaso, ojalá,
También podemos encontrar valoraciones del emisor sobre la predicación, que es cuando la subjetivizamos, por ejemplo, según mi hijo, a mi juicio, desgraciadamente. Aquí el hablante precisa en qué sentido y en qué contexto lo que enuncia. Desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, en este caso ya estamos matizando el contexto del que vamos a hablar. Y estos complementos establecen relaciones de significado entre oraciones y significados diferentes. Por ejemplo, sin embargo, no obstante, por el contrario. En cualquier enunciado hay que distinguir el contenido, es decir, lo que dice esa oración, de la actitud del hablante con respecto a lo expresado. Esto es la manera de decir, ya que un mismo contenido puede ser presentado por el hablante de diferentes modos, que es lo que se denomina la modalidad oracional. Algunos procedimientos lingüísticos son las variaciones del modo del verbo. Normalmente el indicativo, el tiempo indicativo, aparece en oraciones que expresan hechos, enunciados informativos, y el imperativo es apropiado para las oraciones que expresan un mandato, y el subjuntivo se caracteriza por la duda, el deseo. La entonación o curva melódica es otro tipo de modalidad. Aquí las oraciones tienen una entonación diferente de las oraciones que sirven para preguntar. Y también encontramos ciertos verbos o perífrasis verbales de carácter modal, como tener que más infinitivo, que sirven para expresar mandatos. También encontramos adverbios y locuciones adverbiales, como por ejemplo quizás, tal vez, que expresan duda. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos distinguir las siguientes clases de oraciones. Las oraciones enunciativas también se llaman declarativas. Expresan el contenido oracional como algo que es real y objetivo. El hablante manifiesta su seguridad y la información que transmite al oyente de una manera que sea cierta y clara. La modalidad enunciativa se corresponde con la función representativa del lenguaje y además se caracteriza porque usa su modo indicativo. He puesto dos ejemplos: no ha amanecido aún y se ha levantado un fuerte viento. Las oraciones interrogativas. Dependiendo de cuál sea la información que el hablante solicita del oyente, distinguimos entre dos tipos de oraciones interrogativas. Tenemos las interrogativas parciales, donde el hablante desconoce el elemento de la realidad al que se refiere alguna de las funciones sintácticas y aparece referido en la oración mediante un interrogativo, ya sea un pronombre, un adverbio o un determinativo. Por ejemplo, ¿quién te ha llamado? ¿Quién te ha pegado? El elemento desconocido en este caso sería el sujeto. ¿Vale? También encontramos las interrogativas totales, donde el hablante pregunta sobre la veracidad de la relación que hay entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, ¿han llegado ya tus padres? La respuesta a estas interrogaciones puede ser sí, no u otros adverbios. Por ejemplo, en efecto, quizás, puede ser. Las interrogativas directas son aquellas que no se integran en una oración más amplia, sino que constituyen por sí mismas un enunciado. Poseen, por tanto, la entonación característica de esta modalidad interrogativa y llevan signos de interrogación en la escritura. ¿Dónde vas a ir hoy por la tarde? Aquí en este tercer ejemplo lo vemos. Y una interrogativa indirecta son, en cambio, las oraciones subordinadas que dependen de un verbo de entendimiento, de lengua o de sentido. En este caso no llevan signos de interrogación y pueden ir introducidas por otras conjunciones
o por un elemento disyuntivo. En este caso os he puesto no sé si abrirán hoy los bares, que sería el ejemplo más claro de esta interrogativa indirecta. No hay que olvidar que estas oraciones interrogativas conectan con la función apelativa del lenguaje, ya que el emisor lo que pretende es conseguir una respuesta verbal a sus preguntas. Las oraciones exhortativas expresan un mandato, una orden, y responden a la función apelativa o conativa del lenguaje, ya que el hablante trata de provocar una respuesta en su interlocutor. La diferencia que existe entre estas oraciones y las interrogativas es que las interrogativas, como hemos dicho, exigen una respuesta verbal, mientras que en las oraciones exhortativas la respuesta no es verbal, sino queremos que se realice una determinada acción. La marca característica de la modalidad exhortativa es el uso del modo imperativo en la forma del verbo. Y por supuesto que no admite negaciones, ya que para ello tendríamos que usar el modo subjuntivo y entonces ya no sería un tipo de oración exhortativa, o sea, de mandato que tenga fuerza. Os he puesto dos ejemplos. Recoge tu habitación. Aquí tenemos el imperativo, ¿no? Recoge, es un mandato, una orden fuerte. Sin embargo, si decimos no vuelvas tarde, sí queremos provocar en nuestro oyente una determinada acción, pero no es de carácter exhortativo. Las oraciones desiderativas, también llamadas optativas, expresan deseo. Se caracterizan por el uso del modo subjuntivo en la forma verbal y también marca esta modalidad oracional presencia de adverbios como ojalá o así en función del complemento oracional. Puede aparecer asimismo la conjunción que, por ejemplo, ojalá que llueva bastante o que te vaya bien. Es frecuente la entonación exclamativa para dar énfasis al deseo y pueden ser potenciales donde el deseo se puede cumplir, ojalá que nos veamos pronto, y, pueden ser también irreales donde no es posible el cumplimiento, ojalá lo hubiera sabido antes. Las oraciones dubitativas expresan dudas por no implicar certeza de que el contenido o el contenido oracional sea verdadero. Suelen utilizar, como las oraciones desiderativas, el modo subjuntivo en el verbo. No obstante, como la modalidad dubitativa suele venir marcada por presencia de adverbios o locuciones adverbiales en función del complemento oracional, pueden aparecer también en indicativo. También encontramos otras formas de expresar duda, por ejemplo, con el futuro de indicativo o con el condicional mediante perífrasis verbales. Os he puesto un ejemplo, ¿no? Será tu hermano, por ejemplo, estamos esperando, alguien llama al timbre, será tu hermano. O, por ejemplo, el condicional, serían las 2 de la mañana cuando, pum, pa. ¿Sabes? Cuando debe estar ya en casa. Entonces, bueno, este tipo de oraciones normalmente se controlan bien debido a esta serie de adverbios y del modo subjuntivo. Las oraciones exclamativas, más que una modalidad oracional diferenciada, la entonación exclamativa ha sido analizada como un rasgo enfático, ya que se puede añadir a oraciones de cualquier tipo de modalidad. Un rasgo característico es que tiene una mayor implicación afectiva del hablante en lo expresado por el contenido y por lo que podríamos decir que conecta con la función expresiva del lenguaje. Por ejemplo, os he puesto aquí 4 ejemplos. Llegas tarde, enunciativa, es una exclamativa, enunciativa. Vete de aquí, una exhortativa, exclamativa. Ojalá no suceda esto. Eso, desiderativa, exclamativa. Quizás no haya encontrado el libro, dubitativa.
Es decir, cualquier tipo de oración la podemos hacer exclamativa, dándole énfasis y en la escritura abriendo y cerrando con los signos de exclamación. La negación es compatible con cualquier tipo de modalidad oracional y se caracteriza por llevar el adverbio de negación no antepuesto al verbo. Esta tarde no salgo. Sin embargo, hay otro tipo de elementos negativos que pueden aportar el significado de la negación. Por ejemplo, jamás, nadie, en absoluto. Os he puesto una serie de ejemplos aquí, por ejemplo. El que he dicho ahora mismo, esta tarde no salgo, enunciativo. Dice, ¿no has comido todavía? Aquí sería una interrogativa negativa. No te quedes ahí, exhortativa. Ojalá no hubieras venido, una desiderativa negativa. Y tal vez no lo sepa, dubitativa negativa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero vuestros likes y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta pronto.